En este video vamos a trabajar trigonometría en la circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria no es más que una circunferencia en el sistema de ejes cartesianos ortogonales cuyo radio es la unidad. Entonces esto nos va a permitir tener una relación entre cada una de las partes que forman las razones trigonométricas, donde el radio o la hipotenusa, que llamábamos hasta ahora, va a ser igual a 1. Y con esa condición de la unidad vamos a trabajar el resto de las funciones. Siempre refiriéndonos a un punto P que tiene coordenadas la ordenada y la abscisa. Hay un radiovector que va desde el centro de coordenadas hasta el punto, donde con esos elementos se van a formar lo que habitualmente estábamos acostumbrados a trabajar con un triángulo rectángulo. Entonces lo vamos a trabajar durante todo el recorrido, y de esa manera vamos a ver distintas funciones, qué valores toma, siempre basándonos en esos datos, la ordenada y la abscisa. Eso va a tener un determinado ángulo de inclinación, el radiovector, con respecto al eje positivo de las X. Vamos a pasar de esta manera a ver la primera función, que es el seno. Como les había contado anteriormente, con respecto a la regla mnemotécnica para recordar cuáles son los lados o qué es lo que hay que dividir para hallar cada función trigonométrica, hay una regla que corresponde a este tipo de esquema, que es SOR CAR TOA, donde la R corresponde al radiovector. Esta la habíamos visto anteriormente con SOCATOA, donde había una H porque estaba referido a la hipotenusa de un triángulo. En este caso estábamos hablando en el seno de la ordenada y el radiovector, en el coseno de la abscisa y el radiovector, y en la tangente de la ordenada y la abscisa, igualmente que en el sistema de ejes cartesianos, cuando hablamos de las coordenadas de un punto y la trigonometría en cualquier punto del plano. Entonces, ahora con este tipo de esquema vamos a referirnos al radiovector. Para poder calcular el seno del ángulo alfa, tenemos que hacer el cociente entre la ordenada del punto P y el radiovector. Entonces, el seno de alfa es igual a la ordenada sobre el radiovector R. En este caso no conocemos la longitud de la ordenada, pero sí conocemos el radiovector, que dijimos que, como trabajamos en la circunferencia unitaria, el radiovector es igual a 1. Entonces, para este caso, el seno de alfa es la ordenada del punto P. De esta manera podemos decir que el seno está representado por la ordenada de este punto P. De esta manera podemos ver que si nosotros,
variamos la posición del punto P alrededor de la circunferencia, va a tomar distintos valores. Pero acá se puede ver claramente la particularidad de que el segmento que está marcado en verde, que corresponde a el seno, no va a pasar nunca del valor 1. O sea, demos la cantidad de vueltas que demos, tomemos el ángulo que sea, siempre va a estar entre 1 y menos 1 en estos casos. O sea, entre menos 1 y 1. Si nosotros representamos la función seno en un sistema de ejes cartesianos, donde sobre el eje de las X tenemos los ángulos y sobre el eje de la Y el valor del seno, vamos a obtener una gráfica como esta, donde el valor del seno va a estar entre menos 1 y 1. Es una de las funciones trascendentes y la imagen es menos 1, 1. No vamos a hallar ningún valor de seno que sea inferior a menos 1 y mayor a 1. Para el caso del coseno, tenemos que trabajar con el cateto, con la abscisa y el radio vector. Olvidémonos del cateto acá. Entonces, el cociente es entre la abscisa y el radio vector. Como en el caso anterior, vamos a plantear la coseno de alfa, la razón entre abscisa y radio vector, que como el radio vector es igual a 1, dijimos que en este caso también podemos decir que la abscisa es el valor del coseno. ¿Qué quiere decir que sea el valor del coseno? Que si nosotros tomamos la longitud de este segmento, el valor que tiene este segmento, vamos a ver si lo podemos cambiar para que se vea como ejemplo en este caso. Para este ángulo en particular, que es de aproximadamente 50 grados, el coseno es 0,65. De esa manera nosotros podemos directamente medir el segmento y vamos a tener una aproximación, de acuerdo a cómo se mida, ni con qué, de el valor del coseno para este ángulo alfa. De la misma forma, podemos ir variando el ángulo y así obtener los distintos valores de coseno. En este caso, el programa los indica a todos positivos, pero sabemos que en el primer y cuarto cuadrante es positivo y en el segundo y en el tercero es negativo. Para el coseno, graficándolo en un sistema de ejes cartesianos ortogonales, con el ángulo en el eje de las X y la imagen o el valor de la función coseno sobre el eje de la Y,
vemos que es similar a la gráfica del seno, que la imagen está entre menos 1 y 1, y también es una función trascendente. En el caso de la tangente, vamos a necesitar el valor de la abscisa y de la ordenada, porque la tangente es ordenada sobre abscisa. Tangente de alfa es igual a ordenada sobre abscisa. Acá se presenta el primer problema, que es que ninguno de estos dos valores es igual a 1. Entonces lo que podemos hacer es forzar a que el denominador sea igual a 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir un triángulo semejante a el triángulo OPB, donde el segmento OB sea igual a 1. O sea que podemos tomar ese punto C, donde OC sí es igual a 1, y generar el punto D con una paralela al eje Y. Si trazamos una recta que pase por D y por C, tenemos un triángulo semejante. Entonces, ordenada sobre abscisa se transforma en el segmento DC sobre el segmento OC. De esta manera, el segmento DC se transforma en el valor de la tangente que estamos buscando. Esa medida, a medida que el ángulo varía, va tomando distinta magnitud, con la excepcionalidad de que cuando se hace paralelo al eje Y, ese segmento no existe y vuelve a aparecer pasado pi sobre 2 o 90 grados, y en 3/2 de pi sucede lo mismo. Desaparece, o sea, no existe un valor porque es paralelo al eje Y esos ángulos hacen que no exista la tangente para esos ángulos. De esta manera tenemos un segmento representativo que, como en el caso del seno y del coseno, se puede medir para saber cuánto vale la tangente de ese ángulo. Obviamente, a medida que nos acercamos a pi sobre 2, ese valor es casi imposible de medir. Para la tangente, con el ángulo en el eje de las abscisas y el valor de la función tangente en el eje de las ordenadas, vemos que la función tangente en pi sobre 2 y en 3/2 de pi y todos sus múltiplos, la función tiende al infinito. O sea, no existe valor para la tangente en esos ángulos. En el caso de la cotangente, sabemos que la cotangente es inversa de la tangente, por lo tanto la cotangente de alfa es
abscisa sobre ordenada. Como ninguno de los dos tiene valor 1, nosotros lo que necesitamos es que el denominador se haga 1. ¿Para qué? Para tener un segmento representativo de la cotangente. De esta manera tenemos que hacer que la ordenada sea igual a 1. Entonces hay que buscar un triángulo semejante a OPB donde el segmento de las ordenadas sea igual a 1. En este caso tenemos el triángulo OGH, que es semejante a este triángulo ya que sus lados homólogos son paralelos. Entonces el segmento OG, que tiene la unidad como longitud, sería el representativo de la ordenada, y el segmento GH representa para nosotros en este caso a la abscisa. Como dijimos, el segmento OG es igual a 1, podemos decir que GH representa a la tangente de ese ángulo. Perdón, la cotangente. Para cualquier punto P, que recorra a esa circunferencia, o sea, para cualquier ángulo, ese segmento va a representar la cotangente. Para el mismo caso que la tangente, nada más que ahora cuando el ángulo es 0 o pi o npi, la cotangente no existe. Si vamos a el sistema de ejes cartesianos, podemos ver que la cotangente es muy similar a la gráfica de la tangente y que hay ángulos como el ángulo 0, pi, 2pi, 3pi, donde la cotangente no existe. Ahora vamos a ver el caso de la secante, donde la secante es inversa del coseno. Entonces secante de alfa es el radiovector sobre la abscisa del punto P. El radiovector tiene longitud 1, pero no es necesariamente lo que nosotros necesitamos que tenga longitud 1. Nosotros necesitamos que el denominador de esa razón sea igual a 1. Entonces tenemos que buscar un triángulo semejante al triángulo OPB, donde el valor de abscisa sea igual a 1. En este caso tenemos el triángulo OCD. ¿Sí? Entonces podemos decir que el radiovector es proporcional a el segmento OD y la abscisa es proporcional al segmento OC. De esta manera, como el segmento OC es de longitud 1, podemos decir que el segmento OD es el valor de la secante geométricamente. Esa secante, vamos a sacar el radiovector así se ve bien, ese segmento está representando el valor de la secante. Esa secante
va a recorrer distintos valores a medida que va variando el ángulo, hasta que el ángulo es pi sobre 2, donde se hace infinito. ¿Por qué? Porque es paralelo a la recta donde tiene que cortar y generar ese extremo del segmento. Y en 3 medios de pi pasa lo mismo. Entonces, en pi sobre 2 y 3 medios de pi y todos sus múltiplos, no existe valor de secante. Si lo vemos en un sistema de ejes cartesianos, donde la abscisa representa el ángulo y la ordenada la imagen de la función, vemos que la imagen de la función secante es de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Para el caso de la cosecante, la cosecante de alfa es inversa al seno, entonces radio vector sobre cateto opuesto. Como ya sabemos que el radio vector es igual a 1 y está en el numerador, lo que tenemos que hacer es que la ordenada sea igual a 1. Entonces, para este caso lo que vamos a tomar es un triángulo semejante donde involucre la ordenada, que es el segmento OG, el segmento OG, que tiene longitud 1, y el radio vector lo estará representando el segmento OH. De esta manera, como el segmento OG es igual a 1, el segmento OH representa a la cosecante de alfa. Así podemos verla de esta manera. Vamos a apagar el radio vector. Ahí está. Entonces la cosecante está representada por el segmento que va del centro de ejes de coordenadas hasta la intersección con la paralela al eje X, que pasa por G. Sí, podemos ver todos los ángulos. Acá, el mismo caso, tenemos que en pi y en 0 no tenemos segmento OG, entonces es imposible poder realizar esa operación. No existe cosecante ni en 0, ni en pi, ni en 2pi, ni en 3pi, ni cualquier múltiplo de pi. Si vamos a un sistema de ejes cartesianos, vemos que sucede lo mismo que con la secante, es una función similar y no existe función en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, 4pi y así hasta el infinito. También en sentido negativo. En ambos sentidos sucede lo mismo.
Esta práctica que hicimos de buscar un segmento representativo y forzar a que el denominador sea 1 sirve para que inconscientemente uno pueda visualizar cada una de las funciones, qué valores puede ir tomando a medida que aumenta el ángulo. Si uno logra memorizar esa gráfica o identificar cada segmento representativo, eso va a hacer que podamos recordar con más facilidad qué valor va a tener el seno cuando el ángulo es de 0 grados, qué valor va a tener cuando sea de pi sobre 2, qué valor va a tener el seno cuando el ángulo sea igual a pi. Eso permite graficar mentalmente esos valores y no cometer por ahí errores por aprender los valores de memoria. Uno puede ir razonando cómo va aumentando y disminuyendo el valor de cada función trigonométrica a medida que el ángulo recorre el sistema de ejes cartesianos. Lo mismo que los signos. Otra particularidad que podemos ver gráficamente es la relación que hay entre las cofunciones. Por ejemplo, entre la función seno y coseno hay un desplazamiento de pi sobre 2. O sea, entre uno y otro hay un corrimiento de la función hacia la izquierda o hacia la derecha, según cuál se mire primero, de pi sobre 2 radianes. 90 grados, va. Si nosotros corremos la función coseno hacia la derecha 90 grados, superponemos la función seno y coseno. Esa es la particularidad que tienen las cofunciones. Si vemos, por ejemplo, tangente y cotangente, sucede lo mismo y hasta cambian los signos, ¿sí? Pero el corrimiento de la intersección es de pi sobre 2. Y en el caso de secante y cosecante, igual, hay un corrimiento de 90 grados, que es la característica principal de entre las cofunciones. También hay una característica importante, que siempre hablamos de la función inversa, que el seno es la función inversa de la cosecante, que el coseno es la función inversa de la secante y que la tangente es inversa de la cotangente. Si graficamos la función seno y cosecante, que son inversas, vemos que los valores son opuestos. O sea, la función seno está entre menos 1 y 1 y la función cosecante está entre menos infinito y menos 1 y entre menos 1 e infinito. Y coinciden en el ángulo pi sobre 2 y 3 medios de pi y sus múltiplos, ¿sí? En ese punto, en ese ángulo mejor dicho, coinciden su valor. Es el único ángulo en el que coinciden. Después son totalmente opuestas. Lo mismo pasa con el coseno y la secante. ¿Sí? Hay un corrimiento de 90 grados entre la anterior y esta, porque también una es cofunción de la otra. Y la particularidad más grande, que es cuando vimos recién tangente y cotangente, es que suceden dos cosas. Como son inversas y son cofunciones, tienen un corrimiento de 90 grados, pero además tienen valores opuestos, ¿sí? Una aumenta su valor entre, por ejemplo, 0 y pi sobre 2, y la otra disminuye. Si una tiende al infinito a medida que llega a pi sobre 2, la otra en 0 viene desde el infinito. De esa manera se cumplen ambas condiciones a la vez. Son opuestas,
tienen un corrimiento, son inversas mejor dicho, y tienen un corrimiento de pi sobre 2 radianes.